Saludos. Bueno, os estaba comentando en el vídeo anterior que Albert Camus estuvo poco tiempo en el Partido Comunista porque desde mi punto de vista, cuando entra en el partido, lo que se encuentra ahí se deduce de sus propias declaraciones. Lo que se encuentra es muchas personas que verdaderamente no tienen mucha convicción, que no han leído libros sobre el marxismo, sobre la revolución, ¿no? Sino que simplemente están ahí por una mera pose. Eh, Necesitan sentirse que están en el lado bueno, entonces necesitan prestar lealtad a lo que ellos consideran que es el lado bueno. Es decir, lo que les motiva a estar en el Partido Comunista es lo mismo que a las abuelitas les motiva, es lo mismo que lo que les motiva a las abuelitas a ir todos los días a la iglesia, ¿no? O los domingos al menos, ¿no? Por la diferencia de que las abuelitas no van a coger metralletas, ni van a tirar bombas, ni van a pegar tiros en la nuca, ¿no? Ese es el pequeño matiz diferencial de los unos y los otros, ¿no? Bueno, esta es mi opinión, ¿no? Entonces, Albert Camus se da cuenta de que ahí no hace absolutamente nada, no tiene nada que aportarle a las personas que están ahí, y las personas que están ahí, que no tienen interés en formarse, tampoco le van a aportar absolutamente nada a él. 1905, os repito el párrafo que os leía en el vídeo precedente. 1905, el año de la revolución fallida que se da en Rusia, ¿no? Gracias a ello, 1905, gracias a los revolucionarios que intentaron cambiar la historia de Rusia en 1905, gracias a ellos se señala la culminación del impulso revolucionario. En esa fecha comienza una decadencia, eso dice Albert Camus, en esa fecha comienza una decadencia. El idealismo fraternalista, desprendido, esa vocación de servicio a la comunidad va a ir yendo poco a poco, decayendo, diluyéndose, para que aparezca el usurpador y se haga que en el Rebelión en la Granja, por ejemplo, el libro de la alegoría de George Orwell es el cerdo, aparece el cerdo y se hace con el fruto del trabajo de todos los revolucionarios, para seguir, para que lo que estaba antes continúe, aunque ahora en nombre del cerdo. En esa fecha comienza una decadencia. Los mártires no hacen las iglesias, son su cimiento o su coartada. Ya os advertía en el vídeo anterior el sarcasmo que supone utilizar esta terminología religiosa, ¿no? Para descalificar a estos revolucionarios, especialmente para descalificar a aquellos que van a usurpar el fruto de la revolución. Luego vienen los sacerdotes y los beatos. Los revolucionarios que vengan no exigirán el cambio de vidas. Consentirán en el riesgo de la muerte, pero aceptarán también conservarse lo más posible para la revolución y su servicio. Bueno, pues voy a avanzar un poco en el vídeo porque tampoco es mi intención hacer muchos vídeos sobre este libro de Albert Camus. Y luego pasa a hablar un poco del nazismo, del fascismo, de esos movimientos reaccionarios a la amenaza de la revolución marxista, ¿no? En 1917 triunfa la revolución marxista en Rusia, se proclama la Unión Soviética, pero el objetivo es que la revolución sea global. La revolución o es global o es para toda la humanidad o no es para nadie. Y por lo tanto, de ahí nace la amenaza, de ahí nace la reacción capitalista que se dará posteriormente, ¿no? Pero ahora son los movimientos de extrema derecha los que aprovechan esta amenaza para hacerse fuertes. Hitler era la historia en su estado puro. Devenir, decía Junger, Ernest Junger, al cual por cierto obligaron
obligaron a participar en la guerra mundial, ¿no? Cuando tenía ya 45 años. Esto nos recuerda un poco a lo que está aconteciendo ahora en Rusia, ¿no? Cuando se le obliga a las personas mayores de 45 años, incluso a los hombres mayores de esa edad, se les está obligando a participar en la guerra de invasión de Ucrania. Devenir vale más que vivir, eso decía Ernest Junger. Predicaba, por lo tanto, la identificación total con la corriente de la vida, en el nivel más bajo y contra toda realidad superior. El régimen que ha inventado, se refiere a Hitler, el régimen que ha inventado la política exterior biológica iba contra sus intereses más evidentes, pero obedecía por lo menos a su lógica particular. Así, Rosenberg hablaba pomposamente de la vida, de la manera siguiente. El estilo de una columna en marcha y poco importa hacia qué destino y para qué fin esta columna esté en marcha. Después de esto, lo importante es que la columna esté en marcha. ¿Para qué? Eso no nos importa. Después de esto, la columna sembrará la historia de ruinas, dice Albert Camus, y devastará su propio país, pero por lo menos habrá vivido. No sigue ninguna lógica el nazismo realmente. Es un movimiento bastante peculiar, ¿no? Como en ese país tan avanzado se va medrando este personaje que hasta mediados de la década de los años 10 vivía casi en la calle, sin recursos, siendo un pintor fracasado, y como en 20 años se convierte en el Führer, en el jefe de Estado del país vecino al que ha nacido él. Es poco probable que Hitler haya concebido, por lo menos primitivamente, este imperio. Ni por su cultura, ni tampoco por su instinto de inteligencia táctica estaba a la altura de su destino. Hitler era un personaje bastante mediocre, ¿no? Lo podemos ver en algunos vídeos de principios de los años 30, ¿no? De finales de los años 20. Él se ve como un personaje así que se ríe, así, ¿sabes? Como esta reacción de empequeñecimiento, ¿no? Que tienen algunos hombrecillos, ¿no? Cuando algo grande parece que se les presenta, se les pone delante, ¿no? Entonces, al hacerse consciente de que es un hombrecillo acomplejado, temeroso, y lo que hace es que empieza a dar clases de gesticulación, de teatro, de oratoria, ¿no? Entonces ahí es donde está la base de esos alardes que él hace en sus discursos, ¿no? In mein Deutschland, ich bin Deutschland, an meine Deutschland el Suche, an el entonces así les come el coco a la cabeza, ¿no? Porque está haciendo un teatro para seducir al pueblo alemán y efectivamente va a conseguir esa seducción, ¿no? Se va a aprovechar de la amenaza del socialismo que quiere eliminar a los países. El socialismo ha eliminado a Rusia. Rusia ya no existe como tal, como pueblo, como nación. Ha sido absorbida por la Unión Soviética. Entonces esta idea la van a vender los ultraderechistas, ¿no? Nos están amenazando, nos están atacando, nos quieren eliminar como pueblo italiano, como pueblo alemán. Y además nos quieren invadir, porque nos quieren eliminar como pueblo, pero al mismo tiempo quieren invadirnos, quieren imponernos una tradición eslava. Al mismo tiempo se dan hechos particulares, ¿no? Como es la miseria que hay después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El paro que va a aumentar y va a llegar a unos niveles que incluso hoy en día no tenemos en los países del sur de Europa, ¿no? Todo esto lo va a vender Hitler de una manera bastante ingeniosa, ¿no?
Y fijaos que aunque Alemania sea un país, una nación tan avanzada, donde se dan todos esos grandes filósofos, todos esos grandes artistas, grandes músicos, grandes poetas, en el fondo el común de los ciudadanos, de las personas, no está a ese nivel de avance. El común de las personas en ese tiempo siguen siendo, no es como la Alemania de ahora, en donde hay tantos ingenieros, tantos pedagogos, tantos médicos, tantas personas que tienen una titulación universitaria. En esa Alemania, en la Alemania de esa época, como en otros países de alrededor, hay millones de obreros que no tienen una formación muy avanzada y muchos de ellos están desempleados. Es poco probable que Hitler haya concebido, por lo menos primitivamente, este imperio. Ni por su cultura ni tampoco por su instinto de inteligencia táctica estaba a la altura de su destino. Alemania se hundió por haber emprendido una lucha imperial con un pensamiento político provincial. Hitler es un narcisista, es una persona acomplejada que proyecta sus traumas, sus complejos, sus limitaciones en toda la nación alemana. Por eso siente ese desprecio por los miles y miles y miles de soldados alemanes que están perdiendo su vida. Les llama traidores. Cuando Alemania pierde una batalla no se siente dolido, sino que su decreto es que aquellos que han perdido porque son unos traidores y no están a la altura de su Führer y no están a la altura de la historia. Ese es el pensamiento del dictador. Alemania se hundió por haber emprendido una lucha imperial con un pensamiento político provincial, pero Junger había advertido esta lógica y dado su fórmula. Tuvo la visión de un imperio mundial y técnico, de una religión de la técnica anticristiana, cuyos fieles y soldados hubiesen sido también sus monjes. Por su estructura humana, puesto que por su estructura humana el obrero es universal. El estatuto de un nuevo régimen de mando sustituye al cambio de contrato social. El obrero es sacado de la esfera de las negociaciones, la compasión y la literatura, y es elevado hasta la de la acción. Las obligaciones jurídicas se transforman en obligaciones militares. Se instaura un régimen paramilitar, por lo tanto, el orden militar, la disciplina militar se expande y se normaliza entre la población civil. En eso consiste el régimen nazi, el régimen nacionalsocialista y el régimen fascista que triunfa en esos tiempos en Italia. El imperio, dice Albert Camus, el imperio como se ve es al mismo tiempo la fábrica y el cuartel mundiales, donde reina como esclavo el soldado obrero de Hegel. Hitler ha sido detenido relativamente pronto en el camino de este imperio. Pero aunque hubiera ido más lejos, estaba destinado a perder, a fracasar, porque no hay nada verdaderamente que se mantenga de por sí, que mueva el mundo que él quiere mover. Hitler ha sido relativamente detenido pronto, pero aunque hubiera ido más lejos, se habría asistido solamente al despliegue cada vez más amplio de un dinamismo irresistible y al refuerzo cada vez más violento de los principios cínicos que eran los únicos capaces de servir a ese dinamismo. Raushin dice al hablar de esta revolución que no es ya liberación, justicia y liberación y elevación del espíritu, sino la muerte de la libertad, la dominación de la violencia y la esclavitud del espíritu. El fascismo es efectivamente el desprecio. A la inversa, toda forma de desprecio, si interviene en política, prepara o instaura el fascismo.
Hay que añadir que el fascismo no puede ser otra cosa sino renegarse a sí mismo. Evidentemente, todos estos movimientos totalitarios, lo que busca el sujeto que se adhiere a ellos es compensar el desprecio que de sí mismo tiene como individuo. No ve una realización personal en potencia en sí mismo y no ve un valor real en sí mismo y por lo tanto necesita mimetizarse con una globalidad. Y como está en conflicto consigo mismo, pues ese conflicto lo proyecta en esa globalidad en la cual necesita mimetizarse, es decir, necesita ya enemigos de esa globalidad para confrontarse a ellos en la medida en la que está confrontado consigo mismo, confrontación que, como os comentaba, es la que ha determinado esa necesidad de afiliarse a un movimiento ultraderechista. Bueno, como nos decía Albert Camus, el fascismo es efectivamente el desprecio. A la inversa, toda forma de desprecio, si interviene en política, prepara o instaura el fascismo. Hay que añadir que el fascismo no puede ser otra cosa sino renegarse de sí mismo. Junger decía que sus propios principios, Junger deducía de sus propios principios que valía más ser criminal que burgués. Hitler, que tenía menos talento literario, pero en esta ocasión más coherencia, sabía que es indiferente ser lo uno o lo otro, desde el momento en que no se cree en el éxito. Se autorizó, por lo tanto, a ser lo uno y lo otro a la vez. El hecho es todo, decía Mussolini. Y Hitler decía, cuando la raza corre peligro de que la opriman, la cuestión de la legalidad no desempeña sino un lugar secundario. Estoy dispuesto, decía Hitler, a firmarlo todo, a suscribirlo todo. En lo que me concierne soy capaz con toda buena fe de firmar hoy tratados y romperlos mañana, fríamente, si el porvenir del pueblo alemán está en juego. Por lo demás, antes de declarar la guerra, el Führer declaró a sus generales que más tarde no se preguntaría al vencedor si había dicho o no la verdad. Más tarde no se preguntaría al vencedor si había dicho o no la verdad. El leitmotiv de la defensa de Göring en el proceso de Nuremberg toma de nuevo esta idea. El vencedor será siempre el juez y el vencido el acusado. Esto puede discutirse sin duda, pero entonces no se comprende a Rosenberg cuando dice en el proceso de Nuremberg que no había previsto que este mito llevara al asesinato. Cuando el fiscal inglés observa que de Mein Kampf, de mi lucha, el libro de Hitler, partía el camino directo que llevaba a las cámaras de gas, toca, por el contrario, el verdadero tema del proceso, el de las responsabilidades históricas, del nihilismo occidental. El único, sin embargo, porque el nihilismo occidental es lo que va formando a estas mentes perturbadas de estos dictadores y de su séquito de gregarios, de aduladores que necesitan adherirse a los movimientos extremistas que ellos crean. Del propio nihilismo occidental o de la reacción grotesca ante ese nihilismo, porque viene a ser lo mismo, son las dos caras de una misma moneda. Y este nihilismo occidental, dice Albert Camus, fue el único, sin embargo, que no fue verdaderamente discutido en Nuremberg, por razones evidentes. Necesitamos culpabilizar a una serie de personas específicamente. Entre otras cosas, así exculpamos a nuestra cultura occidental, así exculpamos a Europa, a nuestra gran Alemania, así podemos presentarla como mártir, como víctima del nazismo también.
Esa es la intención. Se trata de que veamos a los líderes nazis como unos monstruos, eh, como las fuerzas del mal. De hecho, hay infinidad de documentales y de películas que usan este lenguaje, ¿no? Las fuerzas del mal, Satán llega al poder. Pero no es así. Los líderes de este movimiento, intelectuales, militares o políticos, tenían fe en un ideal y pensaban que su ideal era un ideal liberador, que iba a traer paz, bienestar y progreso no solamente a su país, sino al mundo entero. Y estaban convencidos, los que eran racistas entre ellos, estaban convencidos de que esos judíos verdaderamente merecían ser exterminados porque eran perturbadores de la paz social, de la paz en la humanidad. Así pensaban ellos. Entonces no es que hubiera maldad en ellos. En cualquier caso, habría el mal de la ignorancia, ¿no? Pero todos ellos tenían fe plena en su movimiento, igual que la tenían los revolucionarios de la Revolución Rusa, por ejemplo. No se puede realizar un proceso anunciando la culpabilidad general de una civilización. Se ha juzgado, los juicios pues son para echar toda la culpa sobre un individuo específico o grupo de individuos. Se ha juzgado solamente los actos que por lo menos gritaban a la faz de la tierra entera. Hitler, en todo caso, inventó el movimiento perpetuo de la conquista, sin la cual no habría sido nada. Pero el enemigo perpetuo es el terror perpetuo, esta vez al nivel del Estado. El Estado se identifica con el aparato, es decir, con el conjunto de los mecanismos de conquista y represión. La conquista dirigida hacia el interior del país se llama propaganda. Primer paso hacia el infierno, según Frank. O represión dirigida hacia el exterior crea el ejército. Bueno, en realidad decía Tolstoy que el ejército, la función principal del ejército de cualquier estado es intimidar a los ciudadanos de su propio estado, porque les está dando a entender que el estado y el gobierno que controla ese estado continúan ahí gracias a que hay ese poder opresor que es el propio ejército. Por eso, como os comentaba, por eso el ejército es una herramienta de opresión contra el propio pueblo, al cual supuestamente sirve. Göring declaró en el proceso su fidelidad al Führer. Bueno, a pesar de que el Führer mandó matarlo, ¿no? Según dicen. Y que existía todavía una cuestión de honor en esta maldita vida. El honor consistía en la obediencia, que se confundía a veces con el crimen. La ley militar castiga con la pena de muerte la desobediencia, y su honor es la servidumbre. El estamento militar de por sí es un estamento de esclavitud. Aquellos que son partícipes de él quieren ser esclavos, no quieren ser libres. Cuando todos son militares, el crimen consiste en no matar si la orden lo exige. La orden, por desgracia, exige raras veces que se haga el bien. ¿Qué crea el ejército? ¿Qué concibe el ejército? El miedo. Algo nos amenaza, tenemos que defendernos, creamos el ejército. Una vez que se ha instituido el ejército se usa para, como antes os comentaba, para oprimir a los propios ciudadanos, porque ellos entonces son de por sí una amenaza
contra aquellos que tienen el poder. Si el pueblo alemán no es capaz de vencer, no es digno de vivir. Eso decía Hitler, con lo cual su pueblo, el pueblo alemán, no le importaba en absoluto. Su culto, su devoción era la victoria militar contra un enemigo. Y si el suyo no se imponía, pues solo merece el desprecio. Si no es digno de vencer, si no es capaz de vencer, no es digno de vivir. Hitler decidió, por lo tanto, arrastrarlo a la muerte. Por eso continúa la guerra hasta que siguen muriendo miles y miles y miles de personas inocentes. Al dictador le da exactamente igual. El dictador se suicida porque está convencido de que tiene varias amenazas. O bien lo mata a su propio pueblo, o bien lo mata a su propio ejército, sus propios mandos que ya están en su contra, o bien lo mata a los invasores, en este caso los rusos, que son los que están a la puerta de su búnker. Esa triple amenaza él lo determina a suicidarse, porque no le queda otra. Hitler decidió, por lo tanto, arrastrarla a la muerte y hacer de su aniquilamiento una apoteosis, cuando los cañones rusos derribaban ya las paredes de los palacios berlineses. Se creían libres, grita histéricamente Frank. No saben que uno no se libera del hitlerismo. No lo sabían, ni tampoco que la negación de todo es una servidumbre. La negación de todo es una servidumbre y la verdadera libertad una sumisión interior a un valor que hace frente a la historia y sus triunfos. Pero los místicos fascistas, aunque hayan aspirado poco a poco a dirigir el mundo, nunca pretendieron realmente un imperio universal. Todo lo más, Hitler, asombrado por sus propias victorias, se apartó de los orígenes provincianos de su movimiento para dirigirse hacia el sueño impreciso de un imperio de los alemanes que nada tenía que ver con la ciudad universal. El comunismo ruso, por el contrario, a causa de sus orígenes mismos, pretende abiertamente el imperio mundial. Bueno, luego nos habla de Marx, ¿no? La doctrina del manifiesto comunista no es ya rigurosamente exacta 20 años después, cuando aparece el Capital. Está hablando de ciertas contradicciones que pueden darse en la obra de Carlos Marx. Por otra parte, el Capital ha quedado inconcluso, pues Marx se inclinaba al final de su vida sobre una nueva y prodigiosa cantidad de hechos sociales y económicos a los que había que adaptar nuevamente el sistema. El mundo va cambiando rápidamente, más rápidamente aún cambia en los tiempos en los que estamos ahora. Decía Marx, cuando lo entrevistaron poco antes de morir, hablando del marxismo, que él no era marxista, con lo cual se distanciaba de esa ideología a la que llaman marxismo. Él escribe unos libros, pero él no se proclama, él no se adhiere a las interpretaciones que pudieran hacer los demás de su obra. Por eso dice que él no es marxista. Estos hechos sociales y económicos concernían en particular a Rusia, a la que había menospreciado hasta entonces. Karl Marx había menospreciado a Rusia como la menospreciaban tantas personas, ¿no?
porque estaban convencidos dentro del entorno revolucionario, socialista, marxista, estaban convencidos de que la revolución era un acontecimiento histórico que se iba a dar en Occidente. Y a partir de Occidente pues se iba a expandir por el mundo, igual que la lengua latina se expandió por el Mediterráneo, ¿no? Igual que el calendario que usamos aquí en Europa, pues se ha expandido por todo el mundo. Pues de la misma manera pensaban ellos que se iba a expandir la revolución socialista a todo el orbe, desde el mundo occidental. Y Rusia no está precisamente en el centro de Occidente, ¿no? Decía Dostoyevsky que era mejor para Rusia ser los reyes de Asia que ser siervos en Europa, ¿no? Bueno, pues por el momento voy a dejarlo aquí en esta página y seguiré, si Dios quiere, en un futuro vídeo. Muchas gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.